Muy buenos días. Hoy 15 de noviembre de 2017, siendo las 9:30, damos inicio a la sesión pública ordinaria número 20 del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Para ello, solicito al licenciado Eliseo Hernández Campos, secretario general de Acuerdos, verifique la existencia del quórum legal. Gracias, magistrada presidenta. Procedo en esos términos. Buenos días, magistrada, magistrados. Hago constar que se encuentran presentes en este recinto la licenciada Marisela Torres Serrano, magistrada de la primera sala, el magistrado Vicente de Jesús Esqueda Méndez, magistrado de la segunda sala, el maestro José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, magistrado de la cuarta sala, y el doctor Arturo Lara Martínez, magistrado de la sala especializada, quienes con su presencia integran quórum suficiente para sesionar válidamente de conformidad con el artículo 10 del Reglamento Interior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato, aún vigente en términos de lo previsto por el artículo 4º transitorio de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Gracias, señor secretario. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y le solicito de igual forma de cuenta del orden del día con los asuntos listados para ponencia. Procedo, magistrada. Informa a este pleno que el orden del día propuesto para esta sesión fue oportunamente notificado a los integrantes de este órgano colegiado y se conforma por la lista de asistencia, la declaratoria de quórum legal, 9 ponencias cuyos índices de tocas, actores y autoridades demandadas están descritos en el mismo documento y por último asuntos generales. Asimismo informo que el magistrado titular de la cuarta sala hizo en mi conocimiento que se retira el toca 211, diagonal 17, que estaba listado como séptimo punto del orden del día. Atendiendo al orden del día, pongo a su consideración el mismo con la modificación a la que ha hecho referencia el secretario general y a su vez solicito la dispensa de la lectura del acta de la sesión ordinaria anterior al habérseles remitido junto con la convocatoria para esta sesión. Y en caso de no tener comentario alguno, solicito que la misma se apruebe. Quienes estén a favor de la propuesta, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Iniciando con el listado de las ponencias, se concede el uso de la voz a la magistrada Marisela Torres Serrano para la exposición de las correspondientes a la primera sala y desahogo del tercer punto del orden del día. Gracias, magistrada presidenta. Buenos días, compañeros magistrados. Secretario, buenos días. Toca número 743, diagonal 15, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado de la autoridad demandada en el proceso de origen en contra de la sentencia emitida el 15 de octubre de 2015 por el magistrado de la segunda sala en el proceso administrativo número 374, diagonal 15, mediante la cual se decretó la nulidad para los efectos y no se reconoció el derecho solicitado. Quien representa a la autoridad demandada invoca textualmente como agravio los siguientes. Le causa agravio a mi representada el considerando cuarto de la sentencia que aquí se impugna. El oficio controvertido no es un acto que afecte el interés jurídico de la parte actora, en razón de que éste se desprende la contestación a la petición de la actora respecto a una prórroga para realizar trámites. La autoridad resolutora, al pronunciar su sentencia, interpreta e inaplica la causal de improcedencia que se invoca, dando un enfoque distinto al que comprende el interés jurídico. Por tal motivo es importante el artículo 261, último párrafo del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. El juzgador oficiosamente tiene obligación de entrar al estudio y determinar si continúa o no con el estudio del mismo. Causa agravio a mi representada el considerando quinto de la sentencia. La autoridad resolutora, al pronunciar su sentencia, interpreta e inaplica lo contenido en el artículo 258 en relación al artículo 259 del Código Territorial para el Estado y los municipios de Guanajuato, concretamente al considerar fundado los argumentos de la impetrante y al declarar la nulidad para los efectos que se mencionan en el considerando quinto. En consecuencia, para el caso concreto, el actor, al no acreditar su interés jurídico, que se traduce en el reconocimiento del derecho para que pueda iniciar las actividades que pretende realizar la impetrante, no puede cumplirse ni llevarse a cabo la nulidad que se decreta para efectos de que la autoridad emita un nuevo acto en el que se sigan las formalidades del procedimiento para que se obtenga el permiso de uso de suelo y en consecuencia se conceda en este el derecho de audiencia y debido proceso. No obstante, porque es obligación del particular allegar los elementos de prueba convincentes para que la autoridad administrativa pueda otorgarle la autorización correspondiente. De ahí que, en el caso que nos ocupa, al no existir un derecho subjetivo que hacer valer y no puede traducirse en un interés jurídico, debió decretarse el sobreseimiento. Hasta ahí los agravios. La parte recurrente expone que el magistrado resolutor
no atendió debidamente sus argumentos para sobreseer el proceso. Lo anterior resulta infundado, atento a lo siguiente. Al contestar la demanda en el proceso de origen, la Directora General de Ordenamiento Territorial de Irapuato, Guanajuato, hizo valer como causal de improcedencia la contenida en el artículo 261, fracción primera del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, pues a su consideración, el oficio impugnado no es un acto que afecte el interés jurídico de la parte actora, porque solo se trataba de la contestación a su petición respecto de una prórroga para realizar trámites. Tal como lo resolvió el magistrado de la segunda sala, este pleno reitera que la actora sí tiene interés jurídico para demandar a la unidad del oficio de fecha 8 de diciembre de 2014. Para ser parte en un proceso contencioso administrativo, se requiere de la existencia de un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica que le haya sido violado por la autoridad administrativa al dictar el acto impugnado. Esto es, debe haber un agravio personal y directo en contra del actor, ya que esto constituye un presupuesto subjetivo para la legitimidad del proceso, así como de interés jurídico, tal y como se establece en el criterio sustentado por esta primera sala, que es del rubro interés jurídico, agravio directo de un derecho subjetivo del actor. En la especie, el artículo 243, segundo párrafo de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, señala que los actos y resoluciones administrativas dictadas por las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal podrán ser impugnados ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo cuando afecten intereses de los particulares al coaligarse con el artículo 251, fracción primera, inciso A, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Se concluye que el oficio de fecha 8 de diciembre de 2014, emitido por el Director General de Ordenamiento Territorial del municipio de Irapuato, Guanajuato, sí se afectó el derecho subjetivo de la parte actora en el proceso de origen. Cabe destacar que, como en la especie lo estudió el ACUO, fue materia del fondo el análisis del acto impugnado, así como la forma, términos en que se emitió y las consecuencias del mismo. Sirve de sustento a lo anterior la siguiente tesis de jurisprudencia intitulada Interés jurídico en el amparo, su concepto. En el orden de ideas precisado, lo procedente es confirmar la sentencia emitida el 15 de octubre de 2015. Magistrados, está a su consideración la resolución del TOCA 743/15. Si están de acuerdo con el sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Aprobada por unanimidad. Siguiendo con el listado de las ponencias, tiene nuevamente el uso de la voz la magistrada Marisela Torres para el desahogo del cuarto punto del orden del día. Gracias, señora magistrada, muy amable. TOCA 390/17, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la apoderada legal de la parte actora en el proceso de origen, en contra del acuerdo dictado el 22 de agosto de 2017 por el magistrado de la Sala Especializada en el Proceso Administrativo número 788/17, en donde desechó la demanda por notoriamente improcedente en relación al acto impugnado consistente en el inicio del procedimiento de rescisión de contrato de obra pública. La recurrente invoca textualmente como agravio el siguiente: único, deviene de infundada y motiva la resolución que realiza la Sala en contravención al artículo 20 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa. Las salas de este tribunal han sido constantes en declarar la improcedencia de la admisión de las demandas contenciosas administrativas presentadas en contra de los inicios de los procedimientos de rescisión de los contratos de obra públicas, motivando para ello en lo esencial que dichos actos no son definitivos, puesto que forman parte de la unidad de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio y respecto de la cual la unidad administrativa de gobierno del Estado de Guanajuato no se ha pronunciado respecto si se ha determinado la rescisión, por lo que consecuentemente no es un acto que en sí mismo cause agravio al gobernado, existiendo en consecuencia falta de interés jurídico al momento de la presentación de la demanda, tal y como esta autoridad se puede percatar en las sentencias dictadas por el propio Pleno al resolver los recursos de reclamación en los TOCAS 312/13 y 207/13. Este Pleno considera fundado el único agravio que esgrime la recurrente, ya que la controversia se centra en determinar si el procedimiento de rescisión administrativa de los contratos de obra pública por causas imputables al contratista se debe impugnar cada etapa del procedimiento o hasta la resolución definitiva. El primer tribunal colegiado en materia administrativa del 16º Circuito determinó que la legalidad del inicio del procedimiento de rescisión del contrato de obra pública y de los actos
que medien entre el inicio del procedimiento administrativo hasta el dictado de la resolución definitiva, solo puede ser cuestionada en el procedimiento administrativo una vez que se dicta aquella, pues el análisis del procedimiento de rescisión se debe analizar considerándolo como actos procedimentales y no en forma aislada, pues ello conllevaría a desnaturalizar la esencia del proceso administrativo. Es aplicable por símil o analogía la siguiente jurisprudencia bajo el rubro procedimientos en forma de juicio seguidos por autoridades distintas de tribunales, a que se refiere el artículo 114, fracción segunda, párrafo segundo de la Ley de Amparo. Su concepto comprende tanto aquellos en que la autoridad dirime una controversia entre partes contendientes, como los procedimientos mediante los que la autoridad prepara su resolución definitiva con intervención del particular. Por tanto, lo procedente es modificar el acuerdo de fecha 22 de agosto de 2017 para efecto de que la sala especializada emita un nuevo proveído en donde admita el acto impugnado. Está a su consideración el proyecto de resolución del TOCA 390/17. Si están de acuerdo con el sentido que se propone, sírvanse manifestarlo. Aprobado por unanimidad. Continuando con el listado de las ponencias, se concede ahora el uso de la voz al magistrado Vicente de Jesús Esqueda Méndez para la presentación de la correspondiente a la segunda sala y desahogo del quinto punto del orden del día. Muchas gracias. Muy buenos días, compañeras magistradas, señores magistrados, señor secretario general. El TOCA 427/17 corresponde al recurso de reclamación interpuesto por la autoridad demandada en contra de la sentencia dictada en el proceso 1414/16 por el magistrado de la cuarta sala de este tribunal. Previo al análisis de los agravios hechos valer por la parte recurrente, es conveniente precisar lo siguiente. Mediante escrito presentado a la demandada, la actora solicitó sean giradas las instrucciones a quien corresponda para el efecto de que se realicen los trámites conducentes para que fuera reconocida la calidad de concesionaria del servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija y les sea asignado el número económico progresivo que en la actualidad corresponda, así como les sean brindados los requisitos o elementos correspondientes para llevar a cabo la prestación del servicio aludido, entre los que se encuentran el alta y orden de plaqueo. A través del oficio, la demandada negó lo peticionado. En el proceso administrativo principal, la actora impugnó dicho oficio y en la sentencia que se revisa se decretó la nulidad. Inconforme con la determinación que antecede, la autoridad demandada interpuso recurso de reclamación que nos ocupa, en el cual se hicieron valer dos agravios. El agravio de consideración de este pleno, por una parte es inoperante y por la otra infundado, por las siguientes razones. Es inoperante porque en el considerando sexto de la sentencia recurrida, se determinó que la autoridad omitió analizar la documental anexada a la solicitud de la parte actora consistente en la resolución de fecha 31 de enero de 1994, signada por el entonces secretario de Gobierno. Empero, en el caso que nos ocupa, el recurrente no señaló ni concretó en el agravio objeto de estudio razonamiento alguno capaz de destruir los fundamentos y motivos en que se apoyó la sala de origen para determinar que omitió analizar la resolución de fecha 31 de enero de 1994. De ahí lo inoperante del agravio objeto de estudio. Por otra parte, es infundado el agravio en comento, porque de foja 10 a 12 del expediente de origen, obra copia certificada de la resolución de fecha 31 de enero de 1994, y el hecho de que la autoridad no tenga registro ni expediente respecto de la citada resolución no constituye ninguna prueba que desvirtúe la copia certificada exhibida por la actora, ya que la ley prevé la posibilidad de que la autoridad no cuente con determinada documentación y por ello se creó la figura de reposición en términos de los artículos 21 y 133 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. De ahí lo infundado del agravio objeto de estudio. El agravio segundo, a criterio de este tribunal en pleno, es infundado por las siguientes consideraciones jurídicas. En la sentencia recurrida, no se decretó que el director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato deba decidir sobre la activación y alta de la unidad vehicular al servicio público de transporte, sino únicamente lo que se determinó es que debe realizar las gestiones conducentes a efecto de que se expida el título concesión a favor de la parte actora. Es de resaltarse que realizar las gestiones conducentes no implica el ejercicio de decidir sobre la activación y alta de la unidad vehicular al servicio público de transporte.
Así las cosas, ante lo inoperante e infundado del agravio primero e infundado del agravio segundo, se propone confirmar la resolución que se revisa. Magistrados, está a su consideración la resolución del TOCA 427/17. En caso de estar de acuerdo con el sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Aprobada por unanimidad. Continuando con el listado de las ponencias, procedo a exponer la ponencia correspondiente a la tercera sala para el desahogo del sexto punto del orden del día. Someto a consideración del Pleno el proyecto de resolución correspondiente al recurso de reclamación TOCA 344/17, interpuesto por la actora en el proceso administrativo 109/2016, en contra de la sentencia pronunciada el 29 de junio de 2017 por el magistrado de la segunda sala. Con el propósito de contextualizar el asunto, enseguida se narrarán los hechos vinculados con las cuestiones jurídicas a dirimir en este recurso. Mediante escrito presentado el 14 de julio de 2015, la actora solicitó al Ayuntamiento de San Francisco del Rincón el pago por la afectación a su predio con motivo del trazo de una vialidad. El 6 de marzo de 2016, la actora promovió proceso administrativo en contra de la negativa ficta que en su opinión recayó al escrito petitorio mencionado. La demanda fue presentada ante el Juzgado Administrativo Municipal de San Francisco del Rincón y posteriormente remitida a este tribunal por razones de competencia el 20 del mismo mes y año. Seguido el trámite correspondiente, la segunda sala dictó la sentencia respectiva decretando el sobreseimiento en el proceso ante la inexistencia del acto controvertido. La sala consideró que no se había configurado la negativa ficta impugnada porque la parte demandada demostró que la solicitud de la actora fue atendida antes de que se presentara la demanda, ello a través del oficio suscrito por el síndico del ayuntamiento, notificado a la actora el 19 de agosto de 2015. En su expresión de agravios, la recurrente sostiene que sí se configuró la negativa impugnada porque la respuesta emitida por el síndico del ayuntamiento se produjo fuera del término de 20 días hábiles previsto en el artículo 5 de la Ley Orgánica Municipal. Alega que la tesis aislada en que la sala sustenta su determinación se refiere a cuando existe una norma imperfecta, lo que no sucede en el caso, pues se estima que el artículo 5 de la Ley Orgánica Municipal regula claramente la negativa ficta, pues establece una sanción ante su inobservancia. Los planteamientos referidos son infundados. Conforme a los artículos 153 y 154 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, así como al numeral 5, párrafos primero y segundo de la Ley Orgánica Municipal, los ayuntamientos deben resolver las instancias o peticiones que le formulen los particulares en un plazo que no exceda de 20 días, tomando en consideración que el silencio por parte de la autoridad debe entenderse que la resolución se resolvió en sentido negativo. Ahora bien, la figura de la negativa ficta es una ficción jurídica creada por el legislador para el caso de que una petición o instancia formulada por un particular a las autoridades fiscales o administrativas no sea resuelta en el plazo que señalen las leyes, con la finalidad de que el particular esté en aptitud de combatir por los medios legales dicha resolución ficta, cuyo objeto es evitar que el peticionario se vea afectado en su esfera jurídica ante el silencio de la autoridad que legalmente debe emitir la resolución correspondiente. Esto es, que se rompa la situación de indefinición derivada de la abstención, pudiendo en consecuencia interponer los medios de defensa previstos por la ley, como lo es el proceso administrativo ante este tribunal para que se resuelva el fondo de la cuestión planteada. Atendiendo a tales razonamientos, a efecto de que se actualice la figura de la negativa ficta y por ende sea procedente el proceso administrativo en contra de la negativa ficta imputada a un ayuntamiento, resulta indispensable que haya transcurrido el plazo de 20 días y previamente a la presentación de la demanda no exista pronunciamiento expreso por parte de la autoridad, o bien no se le haya dado a conocer a la promovente la resolución respectiva, pues de no sucederse dicho plazo o no existir tal pronunciamiento por escrito una vez verificado el citado periodo, es evidente que no existe ficción legal alguna, lo que a su vez implica que no existe el acto impugnado y en consecuencia que deviene improcedente el proceso respectivo. Precisamente por ello, la respuesta producida por el síndico del Ayuntamiento de San Francisco del Rincón y notificado a la actora el 19 de agosto de 2015 impidió que se configurara la negativa ficta impugnada en la causa de origen,
pues fue hasta el 6 de enero de 2016 que la actora presentó la demanda de mérito, esto es, después de habérsele notificado la resolución expresa. Así, al existir una resolución expresa por parte de la autoridad, la cual se hizo del conocimiento de la actora previo a la promoción del proceso de origen, es claro que no se configura silencio alguno por parte de la autoridad en relación a la solicitud planteada a través del escrito presentado el 14 de julio de 2015, por lo que al no existir dicho silencio, no se genera un estado de incertidumbre en la actora, dado que se encontró en aptitud de impugnar la resolución expresa directamente, atacando sus propios fundamentos y motivos, sin necesidad de presumir que se había resuelto en sentido negativo, ya que, como se vio, la figura de la negativa ficta solo opera ante la ausencia de resolución. En las circunstancias apuntadas se concluye que es correcto el sobreseimiento decretado en la sentencia recurrida al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción sexta del artículo 261 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, ya que no existe la negativa ficta controvertida en la causa primigenia. Por otro lado, la recurrente refiere que la Sala no se pronunció sobre la irregularidad de la notificación de la respuesta a la petición que planteó al Ayuntamiento de San Francisco del Rincón al tenor de lo que argumentó en su ampliación de demanda. Tal disertación, aunque resulta sustancialmente fundada, porque efectivamente en la sentencia no existe pronunciamiento respecto al tópico en cuestión, deviene inoperante. En la sentencia recurrida, la Sala destacó que en el acta de notificación de 19 de agosto de 2015 se asentó que la actora, quien atendió la diligencia, se negó a firmar de recibido y que al no asistir al desahogo de la prueba confesional, tácitamente admitió que sí tuvo conocimiento de la respuesta a su petición. Además, la Sala precisó que la prueba confesional relacionada con el acta de notificación de la respuesta al escrito de la actora demostraban plenamente que el 19 de agosto de 2015 la actora recibió la notificación, aunque se negó a firmar. Sin embargo, dado que la recurrente no refutó las anteriores consideraciones, estas subsisten al no haber sido frontalmente controvertidas, lo que resulta suficiente para que prevalezca el sobreseimiento. Así las cosas, carecería de efectos prácticos revocar la sentencia recurrida a fin de subsanar la omisión en la que se incurrió al no estudiar el planteamiento de la actora, pues como se ha señalado, dicho argumento es inoperante y por ende ineficaz para modificar el sentido de la sentencia. Finalmente, la recurrente refiere que la sentencia adolece de una indebida fundamentación y motivación al señalar, con base en una tesis aislada en materia fiscal, que la finalidad de la impugnación de una negativa es evitar que el contribuyente permanezca en estado de incertidumbre, pues de acuerdo con el artículo 134 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, las disposiciones de dicho código no son aplicables a la materia fiscal. El planteamiento anterior es inoperante porque aun cuando resultara fundado sería insuficiente para modificar el sentido del fallo. Dicho de otro modo, a pesar de que la tesis aislada invocada en la sentencia recurrida no resultara aplicable al caso concreto, tal circunstancia es irrelevante, pues no se configuró la negativa ficta impugnada por las razones expuestas con anterioridad. Es así que ante la ineficacia de los agravios planteados por la inconforme, esta ponencia propone confirmar la sentencia dictada por la segunda sala. Señores magistrados, expuesta la ponencia, está a su consideración la resolución del TOCA 344/17. En caso de estar de acuerdo con el sentido que se propone, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Continuando con el listado de las ponencias, se concede ahora el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz para el desahogo del 8º punto del orden del día, al haberse retirado el punto 7º del orden del día. Tiene usted, magistrado, el uso de la voz. Muchas gracias, magistrada presidenta. Buenos días, magistradas, magistrados, secretario general. Inicio con las ponencias correspondientes a la cuarta sala. Me refiero en un primer momento al TOCA 374/17, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la parte actora en contra del acuerdo de fecha 9 de agosto de 2017, en el que el magistrado de la quinta sala de este tribunal acordó, primero, no ha lugar a tener como tercer con derecho incompatible la pretensión de la actora a la autoridad por ella propuesta, y segundo, negó la suspensión solicitada dentro del proceso administrativo 5/quinta sala/17.
Previo al análisis de los dos agravios hechos valer por el recurrente, esta ponencia considera necesario hacer una reseña de los antecedentes que se desprenden del expediente aludido y que resultan relevantes para resolver el presente recurso de reclamación. En el proceso administrativo principal, la parte actora acudió ante ese tribunal a demandar la nulidad de la notificación en la vía incidental como del resolutivo que le da origen diligenciada y acordado respectivamente derivado del proceso de responsabilidad administrativa. Respecto al tercero con derecho incompatible señaló lo siguiente, cito, se desconoce si exista, pudiendo ser la Auditoría Superior de la Federación, al ser la entidad que ordenó fincar el procedimiento administrativo que por esa vía se ataca, aunque sin precisar que fuera específicamente en contra de la suscrita. Solicito la suspensión de los actos impugnados en los términos siguientes, con fundamento en el artículo 268 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa. Para el Estado y los municipios del Estado de Guanajuato, solicito sea suspendido cualquier acto de ejecución forzoso y o sancionatorio, ya sea ejecutado la ilegal sanción de suspensión de derecho resuelta o cualquier otro análogo que tenga como objeto violentar derechos humanos y cualquier otra disposición a cargo de cualquier autoridad municipal que tienda a ejecutar cualquiera de los actos de autoridad cuya legalidad por esta vía se reclama. Por su parte, el magistrado de la Quinta Sala de este Tribunal de Justicia, en el acuerdo que se revisa, entre otras cosas, determinó, toda vez que la parte actora manifiesta que existe un tercero con derecho incompatible a su pretensión, dígasele que no ha lugar a acordar dicha petición, en virtud de que la Auditoría Superior de la Federación, a quien pretende señalar como tercero incompatible, no puede ostentar dicha personalidad, por lo que hace la suspensión solicitada, para efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran y las autoridades demandadas se abstengan de ejecutar la sanción que fue impuesta. Esto es la inhabilitación para ejercer un empleo, cargo o comisión públicos por 6 meses. No es procedente conceder la misma, atendiendo a que se afectarían disposiciones de orden general que previenen el correcto y legal desarrollo de la función pública, dado que se impediría la ejecución de un acto tendiente al debido desempeño de la función pública y se estaría privilegiando el interés particular del quejoso sobre el interés de la colectividad. Inconforme con las determinaciones anteriores, la actora interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer 2 agravios, de los cuales el primero lo dirige a combatir la decisión de no tener como tercero con derecho incompatible a la pretensión de la actora a la autoridad por ella propuesta, y el segundo lo dirige a cuestionar la negativa de conceder la suspensión solicitada. En el agravio marcado como primero a juicio de esta ponencia resulta infundado por las siguientes consideraciones jurídicas. No debe perderse de vista que, si bien es cierto, en el proceso administrativo sustanciado ante este tribunal, el artículo 250, fracción tercera de nuestro código, reconoce como parte al tercero, no menos verdad, es que el numeral 251, fracción tercera del mismo ordenamiento legal, solo reconoce dicha calidad a la persona o autoridad distinta a la demandada que tenga un derecho incompatible con la pretensión del demandante. Cabe establecer que para tal reconocimiento se requiere indispensablemente que la misma persona o autoridad fuera titular de un derecho protegido por la ley del cual resultara privada o que se viera afectado o menoscabado, por virtud de la insubsistencia del acto impugnado que traiga consigo la declaratoria de nulidad. Por tal motivo, no es dable emplazar al proceso administrativo con el carácter de terceros con derecho incompatible a las personas o autoridades que no cumplan con el requisito que exige el artículo comentado para tal efecto, pues aunque tengan el carácter de terceros, no basta con ello, sino que tienen que demostrar que cuentan con un genuino derecho contrario al del actor. Esto es, no basta que quien se dice tercero sufra con ocasión de la declaratoria de nulidad algún perjuicio, sino que debe de demostrar que tiene un auténtico interés opuesto a la pretensión del impetrante. En ese sentido, si en el caso que nos ocupa la actora no demuestra que la Auditoría Superior de la Federación tenga un genuino derecho incompatible al de ella, al acudir ante este tribunal a demandar la nulidad de la sanción que se le impuso y que consiste en la inhabilitación de 6 meses para ejercer un empleo, cargo o comisión en el servicio público, entonces es correcta la determinación de la CUO al no reconocer ese carácter a dicha autoridad, de ahí lo infundado el agravio que se analiza. Finalmente, el agravio marcado como segundo a consideración de esta ponencia es igualmente infundado. Ello es así porque para resolver en el proceso administrativo sobre la suspensión prevista en el artículo 268 del Código que nos rige, es importante que se precise la naturaleza del acto impugnado para que el juzgador esté en aptitud de decidir si existe algún efecto que pudiera ser susceptible de suspender o si se tratara de actos contra los cuales no procede esa medida suspensional por causarse perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público. En tal virtud, si en el caso concreto la actora pretende la suspensión de los efectos del acto impugnado a fin de que no se ejecute la sanción en que se le impuso, entonces resulta evidente
que no era procedente la concesión de la suspensión, pues en efecto, de concederse se contraviene disposiciones de orden público, tal como lo resolvió la QO. Máxime si se considera que la sociedad está interesada en que todos los empleados de gobierno cumplan satisfactoriamente con las obligaciones que deben observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, por lo que la ejecución de las sanciones administrativas impuestas a los servidores públicos es de interés social. En ese contexto, las resoluciones que imponen sanciones en procedimientos de responsabilidad administrativa deberán ejecutarse y si con motivo de la suspensión se imposibilita a la autoridad demandada a realizar la ejecución de alguna sanción, como puede ser la inhabilitación, prácticamente se hace nugatoria tal sanción, toda vez que el empleado de gobierno podría ejercer inmediatamente un cargo público en otra dependencia gubernativa, lo cual contraviene disposiciones de orden público y de interés social, pues se permitiría a una persona desempeñar una función pública aun y cuando estuviera cuestionado que tal sujeto no se apega a los principios que rige el servicio público. En tales circunstancias, con fundamento en el artículo 269 de nuestro Código, interpretado a contrario sensu, en efecto que en el caso concreto debía negarse la medida de suspensión, tal como lo hizo el magistrado, acuó en el acuerdo que ahora se revisa. De ahí lo infundado el agravio que nos ocupa. Así las cosas, ante lo infundado de los dos agravios hechos valer por la recurrente, esta ponencia propone confirmar el acuerdo recurrido en todas sus partes por encontrarse ajustado a derecho. Magistrados, expuesta la ponencia, se somete a votación el proyecto del TOCA 374/17. En caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo. Aprobado por unanimidad. Siguiendo con el listado de las ponencias, se cede de nueva cuenta el uso de la voz al magistrado Cuauhtémoc Chávez para el desahogo del 9º punto del orden del día. Muchas gracias, magistrada. Concluyo mi intervención con el TOCA 416/17, relativa al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado de la parte actora en contra del acuerdo de fecha 10 de agosto del 2017, en el que la magistrada de la primera sala de este tribunal tuvo por no presentar la demanda, por no cumplir con el requerimiento que se le formuló a la parte actora dentro del proceso administrativo 1284 del 17. Previo al análisis del único agravio hecho valer por el recurrente, esta ponencia considera necesario hacer una reseña de los antecedentes que se desprenden del expediente y que resultan relevantes para resolver el presente recurso de reclamación. En el proceso administrativo principal, la parte actora acudió ante este tribunal a demandar la nulidad de las resoluciones dictadas, mediante las cuales se declaró improcedente la regularización del servicio público del transporte respecto de la concesión para prestar el servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija en el municipio de Salamanca, Guanajuato. Respecto a dichos actos impugnados, la magistrada, por auto de fecha 4 de julio de 2017, requirió a la parte actora para que en el término de 5 días aclarara y completara su demanda y, entre otras cosas, designar un representante común de entre ellos, señalara los actos o resoluciones que impugna y señalara las pretensiones intentadas, apercibiéndole que de no cumplir con lo requerido, se le tendría por no presentada su demanda. Por auto de fecha 10 de agosto del 2017, la magistrada QO hizo efectivo el apercibimiento y tuvo por no presentada la demanda de la parte actora, pues quien pretende cumplir con dicho requerimiento no era parte en el proceso principal, dado que no recayó acuerdo en el que se reconociera su carácter de autorizado. Inconforme con la determinación que antecede la parte actora, interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer un único agravio que intituló como primero, el cual a juicio de esta ponencia resulta inoperante. Ello es así porque, aún suponiendo sin conceder que el recurrente tuviera razón en cuanto a que el artículo 10 del código que nos aplica no prevé ni exige que los autorizados para oír y recibir notificaciones deberán encontrarse legalmente autorizados, es decir, que para que tengan tal carácter deberá mediar el acuerdo en el que expresamente se le confiera tal personalidad. Sin embargo, la decisión de la QO de tener por no presentada la demanda de la parte actora se encuentra ajustada a derecho, pues si bien es cierto la parte actora en su demanda designó a un autorizado para recibir notificaciones, hacer promociones de trámite, ofrecer y desahogar pruebas, promover incidentes, formular alegatos e interpretar recursos de conformidad con el artículo 10, segundo párrafo del código aludido, no menos verdad es que de dicho precepto legal no se desprende la facultad de cumplir con los requerimientos que se formulen. Por ello, al pretender en su carácter de autorizado de la parte actora cumplir con el requerimiento que se le formuló para que se designara un representante común de entre ellos, señalarán los actos o resoluciones que se impugnan y las pretensiones intentadas, con ello incurre en un error de apreciación,
pues pretende darle alcances a la situación que en realidad no le corresponden, toda vez que la personalidad que se le concedió como autorizado está limitada por las atribuciones que expresamente le confiere el artículo 10 del Código de la Materia, y dicho numeral no lo faculta para cumplir con los requerimientos a nombre de los autorizantes, ya que es muy puntual al establecer en su segundo párrafo limitativamente las atribuciones de los abogados autorizados. Esto es la interpretación gramatical de dicho precepto legal, excluye toda posibilidad de suponer una interpretación extensiva mediante la invocación de la analogía, igualdad o mayoría de razón, porque esto conduciría a la aplicación de un enunciado excepcional a casos para los que no se encuentra previsto expresamente. En ese sentido, si en el artículo antes referido no queda comprendido entre las atribuciones conferidas a los autorizados la de cumplir requerimientos, y en la especie esto aconteció, entonces lo procedente es confirmar el acuerdo recurrido al carecer los abogados autorizados de las facultades para ello. Robustece lo anterior el siguiente criterio aplicado por analogía y que fue emitido por el Pleno de ese tribunal, cuyo rubro reza: la ampliación de demanda. El autorizado en términos del primer párrafo del artículo 45 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Guanajuato carece de facultades para promover. Así las cosas, ante el inoperante el único agravio hecho valer por quien recurre, esta ponencia propone confirmar el acuerdo recurrido. Es cuanto, magistrada presidenta. Muchas gracias. Magistrada y magistrados, ha sido expuesto el toca 416/17. Si están de acuerdo con el sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Continuando con el listado de las ponencias, finalmente se concede el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez para la exposición de las correspondientes a la sala especializada y desahogo del 10º punto del orden del día. Gracias, buenos días, presidenta, magistrada, señores magistrados y señor secretario. El punto 10º del orden del día corresponde al toca 325/17, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato, parte demandada en contra de la sentencia dictada el 12 de junio de 2017 por la magistrada de la tercera sala en el proceso administrativo número 178, tercera sala, 2016. Previo al estudio del agravio expuesto por la parte recurrente, resulta oportuno relatar los antecedentes del presente asunto. El 23 de junio de 2015, un ciudadano solicitó al director general de Transporte del Estado de Guanajuato que se emitiera la resolución y el título de concesión correspondiente, debido a que ya se le había concedido la misma. En respuesta, el director general de Transporte del Estado expuso que, derivado de una revisión en archivos donde no se encontró antecedente alguno de concesión solicitada, lo procedente es negar la petición. Inconforme con lo anterior, el ciudadano afectado demandó la nulidad de la respuesta del director general de Transporte del Estado ante este órgano de control de legalidad, proceso que fue turnado a la tercera sala de este tribunal. La tercera sala determinó la nulidad del acto combatido para que la autoridad demandada emitiera una resolución apegada a derecho, tomando en consideración que la parte actora cuenta con diversa documentación. Ante ese panorama, el director general de Transporte del Estado de Guanajuato presentó recurso de reclamación bajo los agravios que se expondrán. El agravio en donde la parte recurrente expone que no existe entre sus archivos constancia de concesionamiento alguno que beneficie al demandante. A criterio de esta ponencia es inoperante por lo siguiente: en el oficio impugnado, la autoridad sostuvo que debido a que de una revisión de sus archivos en donde no se encontró antecedente alguno de la concesión solicitada, lo procedente es negar la petición. En su contestación de demanda, planteó como excepción lo siguiente: que no existe documento ni constancia alguna de la existencia en esa unidad administrativa del título concesión que ampare la prestación del servicio público. En su sentencia, con relación a la excepción anteriormente mencionada, la ACU determinó que el justiciable acreditó con una constancia expedida por autoridad demandada que tenía un trámite de concesión pendiente. En el presente recurso de reclamación, la autoridad demandada vuelve a exponer que en sus archivos no existe acto de concesionamiento alguno. La autoridad demandada repite en su recurso lo que ya argumentó en el acto impugnado y en su escrito de contestación, y que fue debidamente contestado por la ACU en su sentencia.
De ahí que este agravio sea inoperante por reiterativo, ya que insiste sobre cuestiones ya expuestas en el escrito de contestación, sin combatir lo expuesto en la sentencia. En el orden de ideas precisado, se propone a este Pleno confirmar la resolución dictada por el acuo. Magistrados, está a su consideración la resolución del TOCA 325/17. Si están de acuerdo con el sentido que se propone, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Por último, se concede nuevamente el uso de la voz al magistrado Arturo Lara para el desahogo del 11º punto del orden del día. Gracias, Presidenta. El 11º punto corresponde al TOCA 399/17, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el Subprocurador Fiscal de Asuntos Contenciosos y Resoluciones, adscrito a la Procuraduría Fiscal del Estado, dependiente de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Estado de Guanajuato, autorizado de la parte demandada en contra de la sentencia de fecha 2 de agosto de 2017, dictada por la magistrada de la primera sala en el proceso administrativo número 408, diagonal primera sala, diagonal 17. Previo al estudio de los agravios expuestos por la parte recurrente, es oportuno o resulta oportuno relatar los antecedentes del presente asunto. El 27 de febrero de 2017, un ciudadano presentó demanda de nulidad ante este tribunal en contra de una boleta de infracción. El proceso fue turnado a la primera sala de este tribunal. El 2 de agosto de 2017 se decretó la nulidad total de la boleta de infracción. Inconforme con esta determinación, el autorizado de la parte demandada interpuso recurso de reclamación en contra de la sentencia. El agravio, donde el recurrente sostiene que no es procedente la condena al pago de intereses, pues el artículo 38 del Código Fiscal no contempla en el modo como la solicita la parte demandada. A criterio de esta ponencia es fundado en virtud de lo siguiente: los artículos 29, 37 y 38 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato establecen que, estos se encuentran relacionados, ya que los mismos versan sobre la devolución del pago de lo indebido y sobre la actualización y los intereses que se generan en virtud de este supuesto. Los artículos 37 y 38 del Código Fiscal del Estado de Guanajuato enuncian que cuando un ciudadano solicite lo que ha pagado de manera indebida, el artículo 38 hace énfasis en previa solicitud, la autoridad deberá devolver la cantidad y para ello tendrá un plazo de 50 días siguientes a la fecha de presentación de la solicitud. La anterior hipótesis, un pago indebido, acorde a lo previsto por el párrafo segundo del artículo 38 del Código Fiscal del Estado de Guanajuato, conlleva tres posibilidades. Inciso A, que la autoridad devuelva la cantidad requerida en el plazo previsto por la normativa, es decir, 50 días, en cuyo caso no se deberán pagar intereses. Inciso B, la autoridad devuelva el dinero excediendo el plazo establecido más allá de los 50 días. Inciso C, que la autoridad emita una negativa expresa a devolver la cantidad solicitada. En los tres supuestos, la normativa que se aplica, Código Fiscal, contempla la previa solicitud de la cantidad que se ha entregado de manera indebida. Ahora bien, el artículo 38 del Código Fiscal del Estado de Guanajuato advierte que en los casos contemplados en los incisos B y C anteriormente mencionados, la autoridad deberá devolver la cantidad entregada indebidamente y pagar intereses de la manera siguiente. Si la devolución es extemporánea, más allá de los 50 días, los intereses empezarán a computarse a partir del día 51 y si el ciudadano combatió la negativa expresa a que se le devolviera lo que pagó de manera indebida y ese medio de impugnación conmina a la autoridad a la devolución del numerario, procederá el pago de intereses mismos que se calcularán a partir de que surtió sus efectos la notificación de la negativa expresa a devolver el pago indebido. En ambos escenarios, B y C, acorde a lo estipulado por el artículo 38 del Código Fiscal del Estado de Guanajuato, es necesario que medie una solicitud de devolución de lo que se pagó de manera indebida. En el caso concreto no se actualiza la hipótesis hasta aquí, o alguna de las hipótesis hasta aquí narradas, ya que la litis no deriva de la desatención a una solicitud de lo que se pagó indebidamente. No obstante, lo anterior, los artículos 29 y 38, párrafo tercero del Código Fiscal del Estado de Guanajuato contempla que el monto de aprovechamientos deberá actualizarse por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país, para lo cual se aplicará el factor de actualización a las cantidades correspondientes.
Así las cosas, si bien la litis de origen no se subsume en las hipótesis previstas en los artículos 37 y 38 del Código Fiscal en lo relativo al pago de intereses, sí se actualiza la hipótesis contemplada en el artículo 29 y 38, tercer párrafo del Código Fiscal del Estado de Guanajuato, y por ende lo procedente es modificar la resolución recurrida para el efecto siguiente: no se condena al pago de intereses a la autoridad demandada, sin embargo, sí se condena a la autoridad a que actualice el monto que se ha pagado con motivo de la multa, acorde al criterio plasmado en este considerando y a lo previsto en el párrafo cuarto, artículo 38 del Código Fiscal del Estado de Guanajuato. En virtud de lo anterior, se propone a este Pleno modificar la sentencia de fecha 2 de agosto de 2017 con el objeto de que no se considere el pago de intereses como parte de la condena, sin embargo, sí con el objeto de que se actualice el numerario erogado con motivo de la multa. Magistrados, está a su consideración el proyecto del TOCA 399/17. En caso de estar de acuerdo con el sentido que se propone, sírvanse manifestarlo. Aprobado por unanimidad. Siguiendo con el orden del día, le pido al señor secretario dé cuenta con los asuntos generales. Gracias, magistrada. Procedo informando al Pleno que en el ejercicio del derecho contemplado en el artículo 6 de los lineamientos para la evaluación de salas y magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato, el cual continúa vigente en términos de previsto por el artículo 4 transitorio de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, los magistrados Arturo Lara Martínez, quien ahora está en funciones de la Sala Especializada, y Vicente Jesús Esqueda Méndez, titular de la Segunda Sala, si realizaron manifestaciones por escrito respecto a los dictámenes emitidos por la Comisión de Evaluación que contienen las evaluaciones al desempeño de los magistrados. En este sentido, la Comisión de Evaluación se ocupará de estas y procederá a tenerlas a consideración para efecto de integrarla a los dictámenes respectivos. Magistrados, ¿tienen algún comentario sobre el asunto que se ha expuesto? En consecuencia, los integrantes del Pleno nos damos por enterados. Adelante, señor Gracias, secretario. magistrada. Como segundo asunto general, se somete a consideración del Pleno la propuesta de la habilitación de la licenciada Erika Yolanda Cerón Ramírez para que sea quien asuma las funciones como secretaria general adjunta. Lo anterior con fundamento en los artículos 25, fracción 12 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato y 11, fracción 5, así como 14, fracción 8 del Reglamento Interior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato, el cual, como ya me adelanté, continúa vigente en términos de lo previsto por el artículo 4 transitorio de la Ley Orgánica de este órgano jurisdiccional. Magistrados, ¿algún comentario sobre el asunto expuesto? En consecuencia, si están de acuerdo con la propuesta, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. En ese sentido, señor secretario, se le instruye a que realice las gestiones necesarias para dar a conocer la presente determinación de Pleno a las áreas de interés y público en general y en los lugares visibles, sistema informático y el sitio web del tribunal. ¿Algún otro asunto general? No, magistrada, serían todos. No habiendo más asuntos que tratar y agotados los puntos listados en el orden del día, declaro cerrada la sesión ordinaria de Pleno número 20 del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato del día de su fecha, siendo las 10:17. Gracias por su asistencia y participación, señora magistrada, señores magistrados, señor secretario general, que tengan todos ustedes un muy buen día. Gracias, maestro.